saludo para todas las personas que están presentes, igual para quienes observan este video, un saludo muy especial. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy entretenido, que son los efectos que se producen por las adicciones en la persona humana, que propongo en mi último libro de las adicciones: información, prevención y tratamiento. Es una charla agradable, amena, que espero que la disfruten. Entonces, cuando vamos a hablar de las adicciones, lo primero que debemos deshacernos es del mito de que las adicciones no son una enfermedad. Todavía, hoy, al siglo XXI, hay profesionales que de manera extraña afirman que la adicción no es una enfermedad. Esto lo vemos sobre todo en algunos psicólogos con orientaciones muy similares a las de Elizardo Becoña de España, que están definitivamente muy desatinados y muy desactualizados, porque ya sabemos por investigaciones en tomografías de positrones, por todos los avances en las neurociencias, que las adicciones tienen un componente a nivel cerebro. Lo que sucede es que no todo el que consume drogas es adicto, así como no todo el que consume alcohol es alcohólico, no todo el que va a un casino una noche es ludópata. Entonces, ya cuando se genera, llamémoslo el accidente cerebral, es porque ya se genera un componente neurobiológico donde la persona básicamente va a llevar lo que se llama en psicología un drive secundario, a establecerlo, a fijarlo como un drive primario. Los drives secundarios son las cuestiones que podemos considerar accesorias en nuestra conducta, que no es lo estrictamente necesario, como salir a bailar, como salir a caminar, hacer ejercicio. Pero ya drives primarios son como comer, dormir, tomar líquidos, necesidades sexuales, que ya son imperativos, como diría en términos nuestro querido Immanuel Kant, imperativos categóricos. Entonces, en la adicción, algo que era secundario, algo que era alternativo, pasa a ser vital, y la persona siente que algo terrible va a suceder en su vida si no consume, y se va desarrollando ese imperativo categórico, que es cuando ya se genera ese accidente cerebral que obliga a las personas a repetir, y valga decirlo, indeseadamente, su rutina o su ritual adictivo. Ya cuando es adicto, la persona muchas veces consume en contra de su voluntad, no quiere consumir, pero hay alguna fuerza imperativa que lo mueve realmente a consumir. Y por ello, en términos de psicología conductista, al principio la persona consume buscando un refuerzo positivo, buscando placer, el estímulo, la sensación agradable que le puede producir la sustancia psicoactiva. En las etapas finales lo hace por refuerzo negativo, que es por aliviar las tensiones internas producidas por la abstinencia, y en las etapas intermedias, por lo que postulo en este mismo libro, del doble refuerzo, que busca tanto el placer como evitar la ansiedad. Entonces, ya cuando hablamos de los efectos, según todo lo que es nuestra mitología griega, empezamos por la figura literaria de los cantos de sirena. El efecto cantos de sirena, nosotros sabemos que en la Odisea, Homero nos propone esta figura de Ulises pasando una cantidad de periplos, de aventuras, cuando sale de Ítaca por un poco de años y decide un día volver. Él se ve en todas estas aventuras capturado por una maga que se llama Circe, y esta maga les da unos brebajes a sus marineros y los convierte en cerdos, y a Ulises lo convierte en esclavo sexual y lo mantiene completamente drogado, hasta que después de tantos ruegos, Ulises la convence de que le devuelva a sus marineros a su vida normal y lo deje ir. Entonces la maga Circe finalmente se conmueve con Ulises y lo deja ir, y le da las instrucciones de salida, que es donde está la figura de los cantos de sirena. Le dice: mira, la salida de la isla tienes que pasar por 2 escollos. En cada escollo hay una sirena, una se llama Chile, la otra se llama Caribdis, y en la mitad hay un fuerte remolino.
y no puedes entretenerte porque las sirenas tienen unos cantos tan melodiosos y tan hermosos que los marineros, encantados por esos cantos, pierden la capacidad de timonear la nave y se van arrastrados al remolino, donde son absorbidos y finalmente devorados por estas sirenas, que realmente no son sirenas, y están sentados no en islas sino en los restos, los despojos mortales de todos los marineros incautos que han sido devorados por ellas. Entonces la figura del canto de sirena nos dice que es el encantamiento. Es el encantamiento que producen las sustancias psicoactivas en su primera fase, que es cuando la enfermedad o el consumo mete sus garras y la persona se va encantando con las melodías que están estrechamente ligadas con la descarga de dopamina, que son producidas químicamente por las drogas, generando autorrealizaciones ilegítimas químicas. Y la persona, cuando se da cuenta, está absorbida por un remolino, que es el remolino de la adicción, el marginamiento social, la pérdida de oportunidades laborales y académicas, la invasión de sus espacios y tiempos personales. Ya la persona cada vez quiere dedicar más tiempo al consumo, y por ello la figura de los cantos de sirena es muy importante entenderla, sobre todo para efectos de prevención del consumo y la prevención de la recaída. El consumo siempre va a llegar por un pensamiento intrusivo de consumo, es un pensamiento engañoso que hace creer al adicto de que todo va a estar divinamente, de que se puede meter una dosis, y sabemos muy bien que una dosis es demasiada y 1000 dosis no van a ser suficientes cuando ya hay una adicción. Ya continuamos con el efecto Hamelin. Básicamente este lo tomamos de la leyenda del cuento del flautista de Hamelin, que es un pequeño niño que vive en un pueblo que es encantador, de que todo está bien, pero de pronto el pueblo se ve invadido por una plaga de ratas, y el alcalde promulga un decreto para que la persona que logre liberarlos de las ratas va a recibir una fuerte recompensa representada por una bolsa de oro. Llega el pequeño niño, que es flautista, y llamado el flautista de Hamelin, y él empieza a tocar su flauta y se va caminando hacia las afueras del pueblo, y todos los ratoncitos se van detrás. Así ya él llega donde el alcalde del pueblo y le pide su recompensa, y el alcalde le dice que no, que únicamente por tocar flauta no le va a dar la recompensa. Entonces aquí es donde entra la figura especial del efecto Hamelin. El niño empieza a tocar otra vez la flauta con otra melodía, pero esta vez todos los niños del pueblo abandonan sus familias, abandonan sus actividades, se van detrás de los niños y quedan atrapados en una cueva, a donde los tiene este niño, el flautista de Hamelin, hasta que el alcalde le paga su rescate. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es la influencia. Es lo que yo tanto he hablado en las charlas, en el último libro que propongo, la teoría del drive adictivo. El drive es esa energía psíquica que nosotros tenemos, que nos lleva de la insatisfacción a la satisfacción, es lo que mueve nuestra motivación humana. Y cuando nosotros alteramos ese drive, que tenemos un interés, una motivación hacia la vida sana, hacia el deporte, hacia la familia, hacia el trabajo, nosotros vemos que las adicciones, por el efecto de Hamelin, la persona comienza a abandonar todo en su vida y ya solo quiere consumo. Entonces este cuento del flautista de Hamelin nos enseña cómo con las adicciones y con el consumo de drogas, según sea el potencial adictivo de la sustancia, la persona va a terminar abandonando absolutamente todo. Va a abandonar familia, estudio, trabajo, amigos, actividades deportivas, actividades espirituales, actividades financieras, hasta que termina sumido en una cueva, que esa es la enfermedad adictiva. Asimismo, estamos viendo otra figura que es muy importante para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que es la espada de Damocles. Resulta que una persona quiso ser rey por un día, y el rey le dijo: bueno, te voy a dejar que seas rey por un día, pero le colgó una filosa espada de un delgadísimo hilo sobre la cabeza durante todo el día, y el señor, todo angustiado,
no sabía en qué momento se iba a romper el hilo y iba a caer sobre su cabeza la espada cortándole el cuello. Entonces, esta figura literaria de la espada de Damocles se usa mucho para poder tipificar un peligro, una gran amenaza que se cierne sobre nosotros. Realmente, en adicciones, ese hilo del que cuelga la espada es nuestra vulnerabilidad de hacernos adictos. Eso en adictología hoy se llama el kindling adictivo, que es un término que la adictología toma de la epileptología, que es el umbral para desarrollar el ataque convulsivo. Entonces, en adicciones se usa, si lo entendemos de mejor manera, si traducimos kindling, que quiere decir mecha, la mecha de iniciar un fuego, una bomba. Entendemos de que todos tenemos una mecha, algunos larga, algunos más corta, pero ninguno sabe cuál es su kindling adictivo. Entonces, en esta figura de la espada de Damocles, sabemos que según sea nuestra vulnerabilidad en algún momento y según sea el potencial adictivo de la sustancia, ese hilito se va a romper y esa espada va a caer sobre nosotros. Y ya por último, tenemos la figura literaria de la mitología griega de todo lo que es Dédalo e Ícaro. Dédalo era el padre de Ícaro. Ellos estaban prisioneros. Dédalo logró salir construyendo unas alas de cera y le dijo a su hijo Ícaro: haz lo mismo, construye unas alas de cera, pero ten mucho cuidado de no volar tan alto, porque se derriten las alas y vas a caer. Y realmente en la mitología griega nos cuenta que Ícaro cayó, murió, y ahí se constituyó lo que llaman los griegos el mar de Icaria. Entonces, esta figura de Dédalo de Ícaro nos sirve para tipificar los sueños y las fantasías que nos producen las drogas en medio de la traba, en medio del high, del rush, del flood, bien sea de la sustancia, para elevarnos, y que esos highs, esos elevamientos pueden ser supremamente peligrosos. Incluso lo vemos con los psicomiméticos, como con los psicomiméticos, la marihuana hoy en día, que es tremendamente potente, el viaje que le mete a la persona es demasiado alto y por eso es una precursora de psicosis secundaria a consumo. La psicosis ya se entiende de una pérdida, de un deterioro del contacto consciente con la realidad, y esto ya son cuestiones graves, más aún que si hay una herencia, si hay un componente de esquizofrenia en familia, en marcadores epigenéticos, el desarrollo de una esquizofrenia por el consumo de la cannabis, por volar alto, por meterse esa traba, va a ser supremamente alto. Entonces, esta figura de Ícaro la vemos también con los estimulantes, que son los psicoanalépticos, que la persona, por ese deseo de meterse unos pases de cocaína o unos pases de tusi, en el caso de los disociativos como es el tusi, puede generar el lelo, y ese lelo nos va a generar una gran caída, y esa caída en el caso del tusi está representada por el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad o el trastorno mixto de ansiedad y de depresión secundario al consumo del tusi. Nosotros hemos sido especialistas en función futura en el tratamiento del tusi, sabemos muy bien, llevamos más o menos 8 años o casi 10 años tratando el consumo de tusi, y vemos que en casi todos los casos de tusi se han presentado sobredosis, porque el efecto del tusi, una vez se mete en el pase, bien sea esnifado o en pastilla o comido por la boca, no es inmediato, se puede demorar de 5, 8 hasta 13 minutos en generar el efecto, y al principio puede ser un efecto muy leve, muy moderado, y la persona repite la dosis y al cabo de un rato no sintió nada y repite la dosis, y eso se le forma como una bola de nieve hasta que le va a generar lo que los mismos consumidores llaman el lelo, que es un split disociativo, que es cuando ya se ve implicado el circuito serotoninérgico. Entonces, nosotros vemos esto también con el consumo de ácido lisérgico, lo que llaman los jóvenes los trips, que son unas pequeñas estampillitas. Así, para informar a los oyentes, el tusi es un polvo rosado, un polvo gris, depende de la procedencia, que es un peligro porque lo están fabricando ellos mismos sin buenas prácticas de manufactura, sin percatarse de las fechas de vencimiento de los precursores.
y es absolutamente peligroso. Entonces, los ácidos son unas pequeñas estampillitas que generalmente vienen con muñequitos de dibujos animados, y las marihuanas que se están fumando un día no es únicamente la hierba que se fuma hoy en día es la creepy, que es 20 veces más potente que las otras. Estamos viendo que también hay una invasión del consumo de rosin, que es un extracto, es una cera que se saca de la marihuana, y la más peligrosa de todas, que es la marihuana wax, que es una mezcla con gas con butano y necesita unas pipas especiales para fumarse. Entonces, por meterse en estos highs tan altos, estamos viendo unos efectos secundarios muy difíciles. En el caso de la marihuana y los ácidos, psicosis y esquizofrenia. Estamos viendo en el consumo del tusi los trastornos de ansiedad y depresión secundarios al consumo, y en el caso de la cocaína y el bazuco, los desórdenes de personalidad paranoides asociados al consumo, que pueden durar 3 o 4 años, y en todos los casos se necesita tratamiento psiquiátrico, psicofarmacológico, procesos moleculares, hasta restablecer la salud mental de la persona. Entonces, estamos viendo que en medio de todas estas figuras, los cantos de sirena que nos propone Homero, de todas las aventuras de Ulises, vemos el cuento del flautista de Hamelin, vemos la figura literaria de la espada de Damocles, vemos la figura mitológica de Dédalo de Ícaro, y en todas tenemos el hilo conductor del peligro que reviste el consumo de drogas. Nosotros no sabemos qué tan peligroso puede ser y qué tan vulnerable puede ser nuestro cerebro al consumo de estas sustancias. Estas sustancias cada vez son más fuertes, son más potentes, y por ello es tan importante que en caso de que seamos padres y tengamos hijos adolescentes, tener políticas disuasivas del consumo de droga, no ser permisivos. Estamos ante sustancias absolutamente difíciles. El hecho de que unas personas digan que la marihuana es menos dañina que el cigarrillo, eso es falso. Son personas que no están tratando las consecuencias y los estragos que causan las sustancias psicoactivas, y por ello una política racional, una política coherente en casa es la política de cero drogas, desde la misma base del ejemplo. Por eso es pero tan importante que nosotros entendamos la importancia de transmitir a nuestros hijos, e incluso de ponernos a leer literatura acerca del tema, en lo que los libros que proponemos en Función Futuro, los libros que yo he escrito, se constituyen en poderosas herramientas de prevención y disuasión del consumo de sustancias psicoactivas. Me alegra muchísimo estar con ustedes en esta noche acompañándolos. Espero que la charla haya sido informativa y entretenida. Les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro.